wondrous love is this, oh my soul? What wondrous love is this that caused the Lord of bliss to bear the dreadful curse for my soul, for my soul, to bear the dreadful curse for my soul. To God and to the Lamb I will sing, I will sing. To God and to the Lamb I will sing. To God and to the Lamb who is the great I am. While millions join the theme, I will sing, I will sing. While millions join the theme, I will sing. Buenas tardes. Amén. Son tantas cosas que uno pudiera hablar, pero te quedas sin palabras cuando ves eso, ¿no? Porque era una película, sí, era una película, pero esa fue
la semana más importante en toda la existencia humana. Amén. Y la película en realidad no muestra lo que en realidad fue. Quiere decir, fue peor. Por un pecador como yo. Vamos hoy a tratar de predicar sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz. Salmo 22. Me acompaña el Salmo 22. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 21. Entró triunfal el Señor. No es lo que dice el versículo, estoy diciendo algo. En Jerusalén, ¿verdad? Y todos lo aclamaban, Hosana, Hosana, al hijo de David. ¿Saben que de esta semana, que le llaman la Semana Santa, los 4 evangelios, por ejemplo, Mateo y Lucas, en los evangelios, ellos te hablan del nacimiento de Cristo. Pero Marcos y Juan no. Pero de esta semana, desde que entra Jesús a Jerusalén, a que resucita, los 4 evangelios hablan de eso. Hay casi 80 versículos en lo que se trata los 4 evangelios. Y el 34% de esos versículos habla de esta semana. Es el tiempo más importante donde prácticamente cambió todo. Todo. Así de importante es conocer qué pasó en esta semana. Salmo 22, ¿ya lo tienen? Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán. Basán era una aldea que estaba situada en un área de este territorio acá, que se especializaba en criadero de toros. Los toros más fuertes, los toros más bravos de la zona eran criados aquí en Basán. Por eso dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Habidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. La cruz de Cristo pone de manifiesto. Estábamos alabando que la cruz de Cristo habla de amor. La cruz de Cristo habla de amor, ¿sí o no?
Pero la cruz de Cristo pone de manifiesto la maldad del corazón humano también. Todo lo que ocurrió en torno a esa cruz nos sirve para darnos una idea exacta del grado de maldad que hay en el corazón humano. Por un lado, la falta de agradecimiento hacia un Dios que se sacrificó por el hombre. Pero por otro, el odio en el corazón humano. El odio que hizo posible que al dador de la vida ellos mismos lo crucificaran. Dice el apóstol Pedro en Hechos 3, del 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esos mismos que decían Hosana, votaron por Barrabás. Queremos a Barrabás. Esos mismos. Mis hermanos, estamos, y voy a hablar específicamente del día de la crucifixión. Voy a hablar específicamente del día de la crucifixión hoy, y vamos el 21, que es el próximo domingo, a hablar de la resurrección. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó Cristo en esa cruz? Este momento de la crucifixión y todo lo que había sucedido en esa semana era un momento único en la historia humana. Era único en la historia humana. El mismo Dios había puesto a su Hijo en manos de hombres. Y esos hombres lo humillaron, lo escarnecieron sin cesar. Ustedes vieron imágenes de más o menos lo que sucedió. Ellos querían exprimir. Ese era su gozo, esa era su alegría, que se viera a Cristo de la manera que estaba. Por eso digo que no solamente se revela el amor de Dios en la cruz de Cristo, también nos muestra la maldad de todas esas personas y la maldad del corazón humano, como nunca antes se había visto. Notemos que cuando hablamos de la cruz, no estamos tratando del odio entre hombre y hombre. Cuando hablamos de la cruz, estamos tratando del odio entre el hombre y Dios. El odio que el hombre le tenía a Dios. Ellos mataron al autor de la vida. Lo odiaban. Cuatro preguntas que traje acá. ¿Pudiera haber habido un crimen mayor que ese? Un inocente. Lo odiaban. Ahora la otra pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo despertaba tanto odio entre las personas? ¿Por qué era eso? ¿Qué les había hecho Él? ¿Qué enseñó Jesús que despertó tanto odio en el hombre? ¿Cuáles eran sus enseñanzas al pueblo? Hay una sola explicación. Una sola explicación. Y una explicación que no nos gusta escuchar. La maldad, el odio, el resentimiento, el mezquino sentimiento
que el hombre siente cuando somos colocados enfrente de alguien que nos supera moralmente en todo. ¿Tú no te has dado cuenta que casi siempre cuando tienes algún problema de pecado, quieres estar con gente que pecan? Porque si estás con alguien que peca igual, pero vive una vida de santidad y todos los días trata de hacerlo, tú dices, ay, me va a descubrir. Por eso querían matarlo. Por eso querían hacer todo lo que hicieron. Por eso lo odiaban. Porque estaban al frente de alguien que moralmente era intachable. Era Dios mismo. Es la misma actitud que tuvo Caín con su hermano Abel. ¿Por qué lo quería matar? Porque Abel, las obras de Abel eran justas delante de los ojos de Dios. Siempre que hay algo justo, el ser humano y el corazón del hombre se vuelve mezquino, se vuelve odioso. Esa perfección del Señor Jesucristo puso en evidencia, en realidad, quiénes éramos nosotros. Siempre nos gusta compararlo con alguien que mató a alguien, a un violador de niños, a alguien que viola, a alguien que es un ladrón. Siempre nos gusta que nos comparen con ellos. ¿Por qué no nos comparamos con Cristo? ¿Por qué no nos comparamos con la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque cuando nos comparamos con el Señor Jesucristo, quedamos en muy mal lugar. Vamos entonces a estudiar el pasaje de Salmo. Pastor, ¿por qué trajo Salmo? Si casi siempre y lo más que se hace es que cuando llegan estos tiempos predicamos sobre los evangelios de Juan, de Lucas, que hablan de la resurrección, Mateo. Hoy traje Salmo para demostrarles también a ustedes, yo no tengo que demostrarles nada, pero la palabra sola se defiende, pero para que vean que lo que se dijo 531 años antes se cumplió. El libro de Salmos fue escrito alrededor del 1440 antes de Cristo, hasta el año 586 antes de Cristo. Y el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos, y se escribió 531 años después que sucedió eso. Y tal como el evangelio de Marcos dijo, era lo que había dicho Salmos 531 años antes. ¿Cuántos de aquí creen en la predestinación? No voy a hablar de eso, no vamos a armar balacera, ¿no? Ya Roberto me está, ay, qué rico, vamos a hablar de balacera ahora. No, ¿cuántos creen en la predestinación? Esto que sucedió en la cruz fue predestinado por Dios antes de la fundación del mundo. El propio Jesucristo, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Y qué pasó? ¿La pasó? Señor, si quieres pasa este sacrificio, no resisto más esto. Si a su hijo no le pasó la copa, ¿te la va a pasar a ti? Vamos ahora a hacernos idea que estamos, bueno, la palabra dice que estamos juntamente crucificados con Cristo, ¿no? Vamos a hacernos la idea que estamos crucificados con Cristo y vamos a ver lo que Cristo vio en el momento que Él estaba crucificado. Salmo 22, 2 y 13. Me han rodeado muchos toros,
fuertes toros de Basán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Número 1, ¿qué vio Cristo? ¿O qué estaba viendo Cristo ahí? El Señor veía desde la cruz cómo todos esos enemigos lo rodeaban. Él lo veía. ¿Cómo describe el escritor del Salmo que Cristo veía a las personas? Como animales salvajes, como toros, como leones, como perros, como búfalos. Esa metáfora que usó el escritor del Salmo lo hacía para que todos aquellos vieran lo que en realidad experimentaban y significaban lo que estaban abajo. Eran animales. Eran animales. Perdón. Y así como ellos, son todas las personas que se levantan contra el Dios creador. Como animales éramos antes de conocer al Señor o antes de que el Señor nos llamara. Éramos animales, no queríamos saber nada de Él. No, a mí no me habla de religión. ¿Quiénes eran estos enemigos que el Señor estaba observando ahí? ¿Quiénes eran estos enemigos, estas fieras? ¿Quiénes eran ellos? Lucas, y ahora vamos al Nuevo Testamento, 22, 52 al 53 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? No extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y de la potestad de las tinieblas. ¿Quiénes eran los que estaban rodeando al Señor en esa cruz? Ahí estaban los hombres. Al principio vimos que Dios entregó a los hombres a su propio Hijo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, los principales sacerdotes de la sinagoga, los jefes de la guardia romana, los ancianos. Todos ellos eran los que estaban rodeando al Señor. Pero también dice al final del versículo que hasta Satanás y sus demonios estaban ahí. Mira lo que dice: y de la potestad de las tinieblas. De las tinieblas. Ahí estaba Satanás y sus demonios también. Ahí estaban todos, los hombres y Satanás. Estos hombres, sacerdotes, escribas, fariseos, fueron los que entregaron al Señor Jesús al gobernador romano. Ellos fueron los que le dijeron: queremos a Barrabás, crucifiquen a Cristo. Queremos a Barrabás, crucifiquen a Cristo. Fueron ellos los que trataron de prenderlo. Fueron ellos los que le dieron el dinero a Judas para que los entregaran. Y reconocemos que todo está dentro del plan de Dios, pero dentro del plan de Dios vemos el corazón humano. Ellos fueron los hombres que estaban ahí rodeándolos, eran los toros, los perros, los animales salvajes. Fueron ellos los que orquestaron las burlas en contra de él. Nuestro Señor estuvo desnudo completamente. Ellos se aprovecharon de la debilidad como hombre de Jesús en la cruz. Pero había un segundo grupo de enemigos, y era el grupo de Satanás y sus demonios. Ellos estaban disfrutando, Satanás estaba disfrutando de eso también. Pero
Lo cierto es que fue exactamente ahí en esa cruz donde Satanás estaba disfrutando que Cristo los derrotó. En esa misma cruz, en ese mismo momento, los estaba derrotando en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de todo, no pudieron vencer al Señor. Y el Señor se mantuvo firme hasta la muerte en la cruz. No lo pudieron vencer. Continuamos en el Salmo, versículo 14 al 18. He sido derramado como aguas. Recuerde que estamos con Cristo crucificado ahí, está Cristo hablando. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, sigue el Señor diciendo. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, ¿sabe lo que es horadaron? Cuando le clavaron los clavos, eso es horadar. Lo horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Número 1, dice el Señor, he sido derramado como aguas. Aquí, ¿qué está diciendo el escritor del Salmo? Estaba interpretando cómo el sudor corría por todo el cuerpo como consecuencia del sufrimiento de la cruz. ¿Se recuerdan en el video que le clavaron una lanza en su costado? ¿Qué dice que salió? Sangre y agua. Ahí querían verificar si realmente estaba muerto el Señor. Dice el Evangelio, ahora en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y en el Salmo nos dice, he sido derramado como aguas. Esa profecía fue cumplida en el Juan 19:34, ahí está, míralo ahí. Amén. ¿Se cumplió o no esa palabra? Después dice que la segunda palabra que dice, todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Por qué se descoyuntaron? Debido al cansancio, al agotamiento. Los crucificados, cuando ya estaban crucificados, venían y le partían los huesos de los pies. Con nuestro Señor Jesucristo no pasó porque había una profecía que decía así. Ahí vieron cómo levantaban al Señor en la cruz con una soga. Entonces esa cruz tenía que caer en un hueco, para que no entraba en ese orificio y no sé si era un pie o algo para abajo, para que tuviera una estabilidad, aparte de lo que aguantaba. ¿Te imaginas clavado ahí con todo ese sufrimiento, con el cansancio de haber caminado, con todo lo que le hicieron? ¿Cómo habrá sufrido nuestro Señor cuando esa cruz cayó en ese hueco? Todo su cuerpo debe haber sido, todos mis huesos se descoyuntaron. Quiere decir, todo se removió. Yo me recuerdo cuando a mi esposa la operaron hace muchos años atrás. Y yo estudiando eso, y me recordé rápido, digo, ay, mi madre, si yo fui culpable con mi esposa de hacer eso. La recogí en el hospital recién operada. Y tú sabes que en las calles hay unas cositas. Y como que yo no era que estaba operado, para mí eso estaba bien. Mira, mi esposa ha dado un grito que yo lloré. Me imagino al Señor
lo que debe haber pasado cuando lo hicieron así, la cruz esa cayó en ese hueco, ¡plum! Todo se le debe haber. Después de varias horas colgados, con los brazos extendidos, en una posición retorcida, sentía el inmenso dolor de ese clavo que tenía en las manos, ese clavo que tenía en los pies, sus músculos fatigados. El cuerpo ya estaba desfallecido, loco por caer, ya no hay fuerza, ya el cuerpo solo se va. Eso hizo que el Señor muriera de asfixia, ¿sabes? Muchos crucificados ahí morían asfixiados por eso mismo. Pero ningún hueso suyo fue quebrado. Y lo dice en Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese ¿qué? La Escritura. No será quebrado hueso suyo. Otra palabra cumplida. Del Salmo 22 a los Evangelios ahora. ¿Dios es real o no? Amén. Número 3. Dice Jesús: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se secó a mi paladar. Cuando estaban crucificados dice que en ese proceso la humedad natural del cuerpo se pierde. A través del sudor, de las glándulas sudoríparas, todo eso se pierde, toda esa humedad que el cuerpo necesita, se va perdiendo todo eso. Dice los historiadores, los libros, dice que cuando están en esa situación, dice que una fiebre alta viene sobre el cuerpo de la persona. Pero una fiebre que impresionante la fiebre. ¿Cómo te pones tú cuando tienes fiebre? Y estamos en el reclinable de la casa. Amén. ¿Te imaginas colgado en una cruz con fiebre? Dice que el salmista comparó esta parte con un pedazo de vasija de barro que pasó por el horno, se evaporó de él hasta la última partícula de humedad. Mientras el Señor estaba ahí, llegó un momento que la última gota de humedad del cuerpo del Señor se fue. Derritiéndose, dice el Señor, en mis entrañas. Entonces dice que a partir de eso es que viene la palabra que nos va a traer Armando en el próximo viernes. Tengo sed. Dice que cuando sucede eso, la sed es inmensa en la persona. ¿Por qué? Porque la humedad se va. ¿Qué necesitas? Agua. Dice el salmista que el Señor dijo: mi lengua se pegó a mi paladar, y Cristo clamó en la cruz: tengo sed. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. 531 años antes y hasta más. Ya lo que el Señor iba a sufrir ya fue profetizado por el Señor. Por el Señor. Número 4, y me has puesto en el polvo de la muerte. Sigue diciendo. Eso era una oración que el Señor ya le estaba haciendo al Padre. Y me has puesto en el polvo de la muerte. En todo lo que estaba ocurriendo, Cristo no se veía como una víctima de sus enemigos, sino que reconocía la soberanía de Dios y el plan de salvación divinamente diseñado para la eternidad. Eso es la providencia de Dios. Los hombres se guían por su maldad, por la maldad de su corazón. Pero lo que se cumple es la soberanía de Dios. Tú puedes querer hacer lo que tú quieras. Tú puedes querer desear lo que tú quieras en la vida. Si no está dentro del plan de Dios, dentro de su soberanía, dentro de su voluntad,
no va a pasar. ¿Se recuerdan José y los hermanos en Génesis? Lo vendieron, lo tiraron a una cisterna, lo vendieron, todo lo que pasó a José fue por gusto. No, después mira lo que le dice en Génesis 50, 20 al 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Todo está dentro del plan de Dios. Después sigue el Señor diciendo, quinta palabra, perros me han rodeado. Versículo 16 y 17, porque perros me han rodeado, dice. Cristo en medio, mire para acá, en medio de su cruz, ahí, sufriendo todo eso, vuelve a abrir los ojos y ve a todas esas personas. Por eso dice, perros me han rodeado. Los ve como los veíamos ahí, tirándole cosas, diciéndole cosas. Aún los guardias romanos. Era una jauría de perros y animales salvajes lo que lo estaba rodeando. Era una multitud de gente curiosa, gritándole oprobio al Señor. Juan 19:20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Le habían puesto el rey de los judíos. Se burlaban de él. Era una jauría lo que estaba él, mirando y observando desde su lugar en la cruz. Palabra 6, me ha acercado cuadrilla de malignos. Sigue. Continúa luego refiriéndose a un grupo ya organizado. Aquí ya cuando dice me ha acercado cuadrilla de malignos, se cree que se estaba refiriendo al escuadrón romano, que era el que estaba ahí haciendo cumplir las órdenes del rey. Ellos fueron, los romanos fueron los que clavaron sus manos, los romanos fueron los que clavaron sus pies, los romanos fueron los que repartieron sus vestidos, los que echaban suerte. Los romanos eran los que cuidaban y todo movimiento que se estaba haciendo a través de la crucifixión del Señor. Por eso dice, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Les dije que horadar era, ellos le clavaron sus manos, le clavaron sus pies. ¿Se imagina, mi hermano, el dolor desgarrador que había sentido el Señor Jesucristo cuando clavaban sus manos y sus pies? Si quiere hacer una prueba, después del servicio me ve que tengo un martillo y un clavo allá en la oficina. A ver. ¿Se imagina? ¿Se imagina ese sufrimiento de clavarle las manos, los pies, de estar clavado en esa cruz por horas? Y el rostro de Cristo, ¿cómo debería haber estado? Dice la palabra 8 que contar todos sus huesos él pudo cuando estaba en esa situación. Cuando iba a ser levantada esa cruz, dice que cuando esa cruz iba a ser levantada, la presión del cuerpo, en la posición que estaba con todo eso, dice que había una presión en su pecho que lo asfixiaba. Era mucho. Entonces dice que con esa presión en su pecho, con todo ese cansancio, con todo, sin poder tomar agua, sin nada, dice que todos los huesos se le veían.
No podía respirar nuestro Señor. Palabra 9, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En Juan 19, 23 al 24, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, ¿qué hicieron? Acuérdense que lo primero que le estoy diciendo es lo que dice el salmista en el Salmo, 500 años antes, o 600 años antes. ¿Qué dice Juan? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese, ¿qué? La escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, Salmo 22, y sobre mi ropa, ¿qué dicen? Echaron suerte. El Señor es real. Nadie sintió compasión por el Señor cuando le estaban haciendo eso. No había nadie. ¿Dónde estaban todos aquellos que decían, Hosana, Hosana al hijo de David? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellos que vieron cuando él hizo los milagros de los panes y los peces? ¿Dónde estaban? Mi hermano, el hombre olvida rápidamente, pero muy rápidamente, las bendiciones que Dios nos ha dado. Es muy fácil olvidarnos de dónde Dios nos sacó. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón, tan corrupto, tan lleno de maldad, tan lleno de ego, de orgullo, siempre está pensando en querer más y más y más. Si tan solo viniéramos delante de la presencia del Señor a decir, yo solo vengo a darte gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Qué diferentes fueran las cosas. Se nos olvida quiénes éramos, lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. Empecemos a agradecerle más a Dios antes de estar pidiéndole por nuevas cosas. Ahora llegamos a los momentos previos de su muerte. En la cruz, colgado, mirando a toda esa jauría de hombres, de perros, de búfalos, eran como perros. Pero él miraba, pero él en su agonía, débil físicamente, cansado, con sed, ¿se imaginan? Sin haber hecho nada. Porque glorioso intercambio, como cantaba el grupo de alabanza, los que teníamos que estar en esa cruz, ¿quiénes éramos? Nosotros. Él no. Él lo hizo por amor a nosotros. Entremos entonces en la mente de Cristo en ese momento. Dice que en la mente de Cristo en ese momento no había ni la menor duda de lo que Él estaba haciendo. Porque toda su confianza, todo lo que estaba sucediendo, ya era un plan del Padre. Él sabía que había que pasar por eso. Y nadie ni nada podía evitar que llegara hasta las consecuencias finales. Nada ni nadie, porque el plan de Dios antes de la fundación del mundo era eso. Ese es el plan de la redención. La Biblia es la historia de Dios, no la historia nuestra. Nosotros somos parte de la historia.
Pero la historia es de Dios. Es el Dios de toda gloria. En Cristo no había pensamiento de rebelión. Padre, quítame esto y bájame de la cruz, no puedo más. No había eso. Por el contrario, dice que en el momento ya clave de la muerte, el Salmo 22, 19, 21 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ya eso estaba ya en el momento de morir. Qué confianza la de Cristo en el Padre. En la misma puerta de la muerte. ¿Dónde vemos eso, pastor? En el Nuevo Testamento, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió el Señor ahí. Gloria a Dios, porque solo Dios podía haber muerto en la cruz del Calvario. Más nadie podía hacer eso. Pero esto no se queda ahí. Recuérdense que Cristo dice que nadie le puede quitar su vida, ¿verdad? Sino que Él la da por el rescate por mucho. Pero murió en esa cruz. Muchos dicen, murió, Dios murió. No, Dios no murió. Dios no muere. ¿No? Murió Jesús en la cruz. ¿Se vio defraudada la fe de Cristo ahí? ¿Terminó todo ahí en ese momento cuando Él expiró? El próximo domingo vamos a ver qué pasó después que Él expiró y murió, porque murió. Así que el próximo domingo traiga a alguien de visita. Llenemos esta sala. Estos mensajes son importantes que las personas lo conozcan para que vean qué pasó Jesucristo en la cruz del Calvario por mí, que no merecía nada ni merezco nada. Él lo hizo. El mundo necesita escuchar esto. Y después, actualmente, por cualquier cosita nos dolemos, por cualquier cosita nos vamos de la iglesia, por cualquier cosita nos ponemos bravos, por cualquier... Mira lo que hizo Jesús, sin ser Él culpable de nada. Murió por nosotros. Eso es suficiente para que tú digas: tengo que levantarme. Tengo que creer. Tengo que dejar que el Señor trabaje en mi vida. El domingo que viene vamos a ver lo más importante del por qué estamos aquí predicando la palabra de Dios. ¿Verdad? La frase del día de hoy dice: lo que todos sus discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Lo repito. Lo que todos sus discípulos deben... ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Escuchen. Lo que todos sus discípulos digan, todo lo que yo debo aprender es que ser un seguidor de Jesús me conlleva a mí
a una renuncia dolorosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos algo que estamos muy acostumbraditos y está muy pegadito a nuestro corazón, nos duele, ¿sí o no? Dice, tenemos que renunciar a los intereses personales de nosotros, pero eso nos duele, para entonces poder tener de todo corazón una vuelta a los intereses de Jesús. Mis hermanos, los intereses de Cristo son más importantes que los intereses tuyos. Los intereses de Cristo. Y muchas veces ponemos las cosas de Cristo después de entonces nosotros poder hacer los intereses nuestros. Cristo, yo te amo, pero cuando yo resuelva lo mío, entonces voy y resuelvo contigo. No, ahí dice que no, ahí dice que lo tuyo, tíralo para allá y ponga a Cristo aquí. Es lo que está diciendo. Porque Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Cristo fue despedazado, fue desgarrado, fue torturado, desnudo. En la película se ve como un... pero la Biblia dice que es desnudo. Por ti, por mí. ¿Quién sufrió más? Hay veces que, pastor, tengo esta situación. Cristo sufrió más. A veces nos adentramos en nuestro problema sin darnos cuenta que hay otro que tiene un problema peor. Cristo sufrió más. Y gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Vamos a orar y alabar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Oh Señor, perdónanos por no tomar en cuenta seriamente en nuestras vidas el sacrificio que tú has hecho en esa cruz por un pecador como yo. Todos los días te necesito, Cristo. Todos los días te necesito. En mis propias fuerzas yo no puedo continuar. En mis propias fuerzas no puedo llegar a la meta. Pero así como tú tuviste confianza en tu Padre y le oraste a Él en el momento más desgarrador de tu vida, asimismo nosotros debemos de orarte a ti en el momento más difícil de nuestra vida. Tú lo diste todo por nosotros. Y lo único que tú pides es obediencia, Señor. Y ni eso te queremos dar. ¡Qué ingratitud! Éramos, yo creo, que no éramos tanto como que estábamos contigo en la cruz, sino que éramos de los que estaban abajo. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias. Nosotros solo no podemos. La salvación solo es por tu gracia, por tu obra. Gracias, Señor, por salvarnos. Señor, gracias. Ayúdanos a seguirte, a amarte, a poner tus intereses por encima de los intereses nuestros. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Y gracias, muchas gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, tú eres mi Padre Celestial, dueño
eres el Rey de mi vida, Señor de mi mundo, mi Salvador, mi Padre celestial. Señor,